Mi nombre es Livier Mendoza, soy hija, soy hermana, soy tía, soy amiga, soy una mujer que siente atracción por mujeres y por encima de cualquiera de esas cosas, soy una hija de Dios. Y quiero contar mi historia para poder decir qué representa para mí ser una mujer con atracción por el mismo género. Yo no crecí en la iglesia, crecí en México con una familia católica, con padres muy amorosos y que siempre hicieron todo lo posible por darme lo que necesitaba. En medida de sus conocimientos, tanto académicos como espirituales, trataron de ayudarme a formarme de la mejor manera y a poder distinguir lo que era bueno de lo que era malo. Soy la menor de 3 hijos. Tengo una hermana y un hermano mayores y siempre tenía como esta posibilidad de convencer a mis papás de salirme con la mía y de poder ser la consentida y podría decir que hasta la favorita. Y aunque para muchas personas eso era como, ay, es lo máximo, puedes hacer lo que tú quieras, para mí representaba también una gran responsabilidad, porque sabía que el momento en el que yo hiciera algo mal, mis papás iban a estar devastados. Y al crecer en México y al escuchar tantas palabras que eran derogativas respecto a las personas que sentían atracción por el mismo sexo, supe desde muy pequeña que no era algo de lo que podía hablar libremente. Y no era solamente por la forma en que yo me identificaba, sino porque en general el hablar de sexualidad era un tema tabú en mi familia. Recuerdo cuando empecé a cuestionar a mi mamá y a preguntarle cosas sobre mi cuerpo y sobre lo que sentía. Ella me compró una enciclopedia que tenía libros y videos y me dijo como aquí está y va a responder todas las preguntas que puede que tengas. Y yo sé, de verdad creo que ese fue su mejor intento por poder darme las herramientas para yo descubrir las respuestas que necesitaba. Pero fue también muy traumático porque recuerdo que el primer video que vi fue sobre un parto. Entonces realmente no fue la manera para mí de encontrar lo que estaba buscando. Y decidí hacerlo a un lado y enfocarme en las cosas que yo sabía que iban a hacer felices a mis papás. Enfocarme en la escuela, enfocarme en participar en todos los talleres que podía. Y hubo un momento en el que la gente decía, es que ella es como ajonjolí de todos los moles, porque estaba en el equipo de voleibol, estaba en el equipo de teatro, en los grupos religiosos de la iglesia, siempre estaba tratando de mantenerme ocupada. Y aunque en ese momento no lo entendía, ahora que pienso en todas esas cosas que pasaron, me doy cuenta que era mi manera de poder decir, no fallé. Estoy siendo lo mejor que puedo y estaba sobrecompensando el hecho de saber que tenía un secreto. Si trato de pensar en un recuerdo específico de cuando me di cuenta que me sentía atraída de una manera distinta a las mujeres, realmente no existe ese momento definitivo. Fue una serie de acontecimientos que me hicieron llegar a la conclusión de que yo no me sentía igual que las otras niñas y no veía a otras niñas de la misma manera. Y conforme fue pasando el tiempo, mis papás seguían esforzándose por darme lo mejor y en uno de esos esfuerzos me inscribieron en una escuela católica. Y recuerdo claramente un día en que una maestra a la que yo admiraba muchísimo vino al salón y empezó a dar su clase y después nos dijo que solamente había 3 caminos. O nos quedábamos solteras para toda la vida y cuidábamos de nuestros padres cuando fueran mayores, o nos casábamos con un hombre y teníamos hijos y los educábamos en la fe católica, o nos convertíamos en monjas y servíamos a Dios. Y para mí eso fue un conflicto enorme, porque a pesar de que no podía hablar con nadie de esto, pensaba, no puedo casarme con un hombre, porque no me siento de la misma manera, no los veo y pienso, oh, es lindo o algo así. Tampoco quería pasar toda mi vida en casa de mis padres porque sentía que ellos se habían esforzado tanto que yo debía descubrir el mundo y viajar y leer y hacer otras cosas.
y mucho menos quería ser monja y estar en un convento donde todas las personas a mi alrededor iban a ser mujeres también. Y esos sentimientos que yo estaba tratando de ocultar podrían salir y poner en peligro mi relación con mi familia y mi relación con mi Padre Celestial. Que de hecho hasta ese punto era una relación muy extraña, porque yo no crecí creyendo en la oración. Yo creía en los rezos, en algo que memorizabas y repetías cada vez que necesitabas hablar con Él. Y conforme fue pasando el tiempo, dije, bueno, ok, si estas son mis opciones, entonces me voy a enfocar en lo que soy buena. Me voy a enfocar en mi escuela, en tener buenas notas, en ir a competencias, en ganar concursos, en ser la mejor alumna posible. Y poco a poco fui llenando paredes en mi casa de trofeos, de reconocimientos estatales y nacionales. Y siempre veía la cara de mis padres llena de orgullo. Y eso hacía que, aunque podía sentir su amor, yo misma me iba encerrando poco a poco y mi personalidad iba cambiando. Y nunca pensé realmente en formar una familia. No era una meta que existiera en mi plano porque sabía que no era compatible con lo que sentía en ese momento. Y conforme pasaron los años, tuve una crisis de fe y decidí dejar la religión católica y empezar a buscar otro lugar. Y fue cuando conocí a los misioneros. Y me explicaron todos los mandamientos, pero la primera cosa que ellos me explicaron y que realmente llegó a mi corazón fue el saber que era una hija de Dios. El poder reconocerme no solamente como una mujer o no solamente por el tipo de cabello que tenía o si me gustaba maquillarme o no me gustaba maquillar, sino saber que había alguien que me amaba incondicionalmente, que sabía el secreto más profundo que tenía y que a pesar de eso esperaba verme de nuevo un día y recibirme con los brazos abiertos. Ese fue el momento en el que realmente supe que había esperanza. Cuando los misioneros me enseñaron sobre la ley de castidad, realmente no le presté mucha atención porque dije, bueno, si voy a ser soltera, pues no importa lo que diga la ley de castidad, la voy a vivir. Y no me di cuenta del impacto que eso iba a tener. Conforme me fui adentrando en la cultura de la iglesia y en el conocimiento de la iglesia, me di cuenta de todos esos comentarios que había a mi alrededor, del enfoque tan grande que había en la familia. Y empecé a cuestionar si eso realmente algún día iba a ser una opción para mí. Pero recordé también que una de las cosas más importantes para mí era el poder contribuir con lo que yo estaba aprendiendo y poder servir una misión y poder regresar un poco de lo que esos misioneros me habían enseñado. Y conforme iba debatiendo dentro de mí estas dos ideas entre qué era lo que quería hacer y qué era lo que sentía y hacia dónde debía ir, permití que los comentarios fueran llegando a mi mente y a mi corazón. Y recuerdo en una ocasión que estábamos en una clase de la Sociedad de Socorro y la hermana que estaba enseñando dijo que si una mujer no podía tener hijos era porque el padre no confiaba en ella para poder traer esos espíritus a la tierra. Y fue algo que realmente me quebró. Y pensé si alguna vez, si algún día eso iba a ser una opción para mí. Si realmente iba a ser una sierva útil de mi Padre Celestial. Y a pesar de que tenía mucha fe, sentía que había algo que me estaba deteniendo. Decidí dejar la iglesia por un tiempo. Me alejé y volví a las cosas que hacía antes de ser miembro de la iglesia. Volví a ese mundo donde yo sentía que no era juzgada, donde él como mujer decir que sentía atracción por otras mujeres, para los chicos en lugar de ser algo que los asustaba, los atraía. Y me fui al otro extremo y a poder tratar de complacer y de llenar ese vacío a través
de relaciones que para mí realmente no significaban nada, pero que por momentos muy breves me hacían sentir especial y me hacían sentir que había alguien a quien le importaba, cuando en realidad la única relación que podía cambiar esa sensación para mí era la relación que estaba abandonando con mi Padre Celestial y con mi Salvador. Después de estar en en un noviazgo con una persona que se volvió muy abusiva, emocional, psicológica y económicamente, y a quien yo seguía justificando porque yo pensaba que él era este héroe que me estaba curando de mi atracción por el mismo sexo. Y cuando me di cuenta de todas las cosas que estaban pasando y todos los abusos que estaban pasando en esa relación, me di cuenta que tenía que volver a la iglesia, que tenía que vivir mi proceso de arrepentimiento. Y aunque no estaba lista aún para hablar de mi gran secreto, necesitaba esa guía de mis líderes hasta la medida en que yo les estaba permitiendo darla. Volví completamente a la iglesia, me activé, hablé con mis líderes sobre servir una misión, me arrepentí de las cosas que había hecho durante esos meses y finalmente recibí mi llamamiento para ir al campo misional. Y existía en mi mente ese sentimiento de vas a estar bien, vas a lograrlo o no, te vas a enamorar de una de tus compañeras o no, qué es lo que va a pasar, vas a decidir regresar 3 meses después de iniciar tu misión. Pero erróneamente no confiaba tanto en el Señor, sino confiaba en mí y en lo terca que soy, y en que si yo había dicho que iba a servir 18 meses, lloviera, tronara o relampagueara, yo iba a servir 18 meses. Y cuando fui al campo misional, construí esta barrera, este muro a mi alrededor, en el que no permitía realmente que mis compañeras se acercaran a mí. Y ellas me percibían como que era un poco fría y que que no les amaba realmente, cuando en realidad era solo el hecho de que tenía miedo. Tenía miedo de que esos sentimientos que habían estado guardados dentro de mí por tanto tiempo salieran y destruyeran mi oportunidad de seguir el camino de mi hermano mayor Jesucristo. Tenía pavor de cómo iban a reaccionar o qué iban a decir o si se iban a sentir inseguras a mi alrededor. Y conforme fueron pasando los días, vino una prueba más y empecé a enfermarme. Tuve que ir con médicos y mi presidente de misión siempre fue muy amoroso y puso todos los medios a mi disposición para que yo pudiera tener la mejor atención. Y recuerdo que después de haber tenido muchísimos estudios y citas con el médico y yo sentirme culpable de no poder usando ese tiempo para servir, la doctora, la especialista que me estaba tratando, finalmente me mandó llamar, estaba mi compañera ahí y me preguntó, ustedes son misioneras, ¿verdad? Y yo, sí, somos misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, servimos por 18 meses y le di un poco de la primera lección y traté de aprovechar la oportunidad. Y ella se me quedó viendo y yo estaba hablando y sentía que ella no me escuchaba. Y cuando por fin pausé, me dijo, qué bueno que crees en Dios y que tienes fe, porque solamente con un milagro vas a poder ser madre. Y cuando ella me dijo eso, yo conecté esos dos sentimientos en mi vida. Nos fuimos del doctor, llegamos a casa y yo estaba tan enojada. Y me puse de rodillas y le reclamé a mi Padre Celestial como nunca lo había hecho en mi vida. Y le dije, ¿por qué si tu plan es que pueda ser madre, que pueda ser esposa, que pueda tener una familia eterna, no solamente permites que sienta atracción por el mismo sexo, sino además me dices que mi cuerpo
probablemente nunca va a poder dar vida. ¿Qué esperas de mí? Si no sirvo para ninguna de estas dos cosas, ¿para qué me enviaste a esta tierra? Y el enojo que yo sentí ese día, ese coraje dentro de mí, me empezó a consumir. No podía, o sentía que no podía hablarlo con nadie. Sentía que nadie me iba a escuchar y que si se lo decía a alguna persona me iban a responder: tienes que ser paciente, tienes que tener fe y algún día vas a entender. Yo no quería entender algún día. Yo quería entender en ese momento. Él no me respondió la pregunta que yo tenía, pero sí me dio la fuerza para poder terminar mi misión, para volver a casa con la frente en alto y poder decirle a mis padres: cumplí, serví mi misión, hice lo correcto, la siguiente meta. Conforme pasaron las semanas me di cuenta que esa fuerza, esa valentía que yo había ganado durante mi misión estaba disminuyendo. Visité Salt Lake City por un fin de semana para asistir a la conferencia general y cuando platiqué con alguna de las amigas de mi misión con quienes aún tenía relación sobre lo que estaba pasando en mi vida, ellas me dijeron: ¿por qué no te mudas aquí? Vente para acá y nosotros te vamos a ayudar y vas a empezar de nuevo y va a ser una gran oportunidad para ti. Y dije: ok, está bien, vamos a hacerlo. Ese espíritu aventurero sigue dentro de mí. Regresé a casa, le expliqué a mis padres qué era lo que quería hacer, les vendí la idea de que era lo mejor para mi futuro y unos meses después empaqué mis cosas y me mudé a Salt Lake. Estaba yendo a la capilla, estaba trabajando, estaba tratando de hacer todas las cosas que sentía que tenía que hacer. Y conforme pasaron los meses, me di cuenta que no estaba siendo obediente por amor, que no estaba cumpliendo con lo que el Padre esperaba de mí porque sentía que era lo correcto, sino que lo estaba haciendo porque en mi mente había esta lista de cosas que yo tenía que ir marcando que había hecho y al final iba a tener una estrella dorada, iba a tener mi recompensa, porque así es como funcionan las cosas, o al menos así es como creía que funcionaban. Trabajas duro y hay una recompensa. Y cuando empecé a salir otra vez con chicos y empecé a tratar de relacionarme y a intentar que las cosas funcionaran, cada vez era más y más y más desgastante. Y hacía que mis interacciones con mujeres se volvieran cada vez más y más atractivas porque se sentían tan naturales, porque ellas no estaban intimidadas si yo tenía un buen trabajo o si había viajado por Europa o si había hecho esto o lo otro. Y cuando trataba de tener esa conversación con mujeres a las que yo admiraba dentro de la iglesia, recibía casi siempre la misma respuesta: es que tienes que ser más mansa, es que tienes que ser más humilde. Y llegó un punto en el que dije: tal vez nunca lo voy a hacer. Tal vez independientemente de mi atracción por el mismo sexo, esta es mi personalidad. Soy la que entra en una habitación y es ruidosa y todo el mundo se entera que ella está ahí y no me da miedo decir que no necesito a alguien más alto que yo para alcanzar las cosas en la cocina. Era simplemente quien yo era y no quería avergonzarme de esa persona. Y decidí dejar de salir, dejar de preguntarle al Padre cuándo iba a enviar este maravilloso ser que me iba a hacer dejar de sentir esta atracción por otras mujeres. Y me empecé a enfocar en lo que sí me estaba yendo bien. Empecé a enfocarme otra vez en mi carrera, enfocarme en pequeñas metas, en intentar otras cosas tanto dentro como fuera de la iglesia. Y llegó un punto en el que ya ni siquiera pensaba en salir con nadie. No pensaba en cómo me sentía. Y solo era como una máquina yendo en las mociones del día a día. Y en una ocasión, una de mis roommates, una de mis compañeras de casa, me preguntó que si quería ir al templo. Y le dije: está bien, pues vamos al templo, pero solo si después vamos por un postre o algo.
Y fuimos al templo, entramos a la sesión y recuerdo que cuando estaba en la sesión yo estaba pensando, ok, mi pregunta esta vez es sobre este trabajo, ¿debo de cambiar o no debo de cambiar de trabajo? Y estaba enfocada en tener una respuesta a esa pregunta. Y cuando llegó el momento de recibir mi respuesta, entré en una habitación y yo sé cómo luce el templo. Lo había visto decenas de veces, en persona y en fotos y en internet. Pero cuando yo entré en esa habitación, yo vi un parque. Y en ese parque había un hombre sentado con 2 niños a su lado, de espaldas a mí, y otro niño viéndome. Y él me llamó mamá. Y yo supe en ese momento que los milagros existían. Y que yo, años atrás, en ese momento en que me habían dicho que solo con un milagro algún día sería madre, se conectaba ahora con esa visita al templo y con esa respuesta que mi Padre Celestial me estaba dando. No sabía cómo iba a pasar, no sabía nada más, solo sabía que estaba viendo a mi futura familia eterna. Cuando salimos del templo y le comenté a mi amiga, esto es lo que vi y sé que va a pasar y no sé cómo va a funcionar con mi atracción por el mismo sexo, pero yo sé que un día yo voy a tener mi familia. Y recuerdo que ella me dijo, si tú lo viste, si tú lo sientes, es porque va a pasar. Y las promesas del Señor siempre se cumplen. Para mí, aunque no sepa cuándo, es una verdad que no puedo negar. A partir de ese momento empecé a buscar hablar con más personas y a decirle a más gente sobre cómo me sentía y a poder aceptar que el hecho de que yo me sentía atraída hacia otras mujeres no me hacía ni menos ni más valiosa que cualquier otro miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Que los convenios que yo había hecho con mi Padre Celestial no dependían en cómo me sentía, sino en cómo actuaba respecto a esas sensaciones y a esas emociones. Empecé a hablar con todos mis amigos, a contarle a todas las personas que podía, pero sabía también que era importante que mi familia supiera. Y empecé a tener mayor comunicación con ellos respecto a este tema y a poder decirles, sigo siendo la misma, sigo siendo Olivier, sigo siendo la persona que ama los tacos dorados de papa de mi mamá y esto realmente no cambia quién soy. Porque antes de aprender las etiquetas que la gente me fue dando conforme pasaban los años, antes de siquiera tener el nombre Jessica Olivier, tuve el título de hija de Dios. Tuve el título de princesa en su reino. Y no hay nada en este mundo que pueda compararse con sentir esa relación con mi Padre Celestial. Y sé que esa es la razón por la que ahora tengo que compartir mi historia. No solamente con las personas que están a mi alrededor, sino también contigo que me estás escuchando. Que a pesar de que no te conozco y no sé en dónde te encuentras, eres mi hermano o eres mi hermana y somos parte de una familia. Sé que aunque en este momento sigo soltera y no tengo ese esposo a mi lado que sé que algún día tendré y que quiero tener, porque comprendo que mi capacidad de amar va más allá de lo que mi cuerpo dicta. Sé que a pesar de eso, ya soy parte de una familia eterna, porque tengo un Padre Celestial y una Madre Celestial que me aman y que nunca van a dejar de amar.